Bueno, entonces, hasta ahora estuvimos viendo tipo todos métodos en los que teníamos un mapeo de X a Y. Entonces teníamos una entrada y podíamos mapearlo a una predicción. El problema que vamos a ver, y los que en las clases que suceden, van a ser en los cuales no contamos con este Y y solo tenemos X, o sea, tenemos datos. No necesariamente tenemos a qué corresponden esos datos de salida. Entonces vamos a querer trabajar con el campo de Machine Learning que se llama el aprendizaje no supervisado o Unsupervised Learning. Este sería otro paradigma completamente diferente a todo lo que estamos viendo. Algunos conceptos, bastantes, igual no la mayoría, se respetan de un campo al otro, o sea, las técnicas que vimos en el aprendizaje supervisado se van a seguir aplicando en el no supervisado, pero la gran mayoría de las cosas no, porque ahora no contamos con esta etiqueta Y que me dé una métrica de cuán bien está yendo a mi modelo. Entonces, ahora no tengo referencia de cómo le está yendo a mi modelo, porque simplemente no hay objetivo, en el sentido de que no tenemos un objetivo concreto, o sea, con el cual deberíamos cumplir. Antes era, por ejemplo, si tenemos una foto, había que decir si era un perro o un gato. Ahora simplemente, por así decirlo, tendríamos fotos. Y de ahí vamos a querer sacar relaciones interesantes con los datos. Entonces, el primer algoritmo que nos encontramos es el K-means. Lo primero que queríamos hacer es entonces analizar el problema de K-means, o sea, qué es lo que intenta solucionar, qué es lo que intenta encontrar, y entender cómo funciona. Vamos a ver que el K-means igual tiene una lógica de funcionamiento bastante simple. Sí. Entonces, ¿cómo son los datos? Como ya estuvimos viendo, entonces, no tenemos etiquetas y simplemente tenemos datos. Entonces, digamos que estamos trabajando, como se ve en el gráfico, con un dataset que tiene simplemente dos dimensiones. Entonces tenemos dos variables, x1 y x2. Y en base a eso tenemos un montón de datos que están dispersos en el plano. Algo que se nos podría resultar interesante, que podría ser de utilidad, es agrupar los datos similares en diferentes clases o clusters. Entonces podríamos tener acá, que se llamaría el primer clúster, el clúster 1, y por acá el clúster 2. Esto lo que me permitiría es entonces que datos similares puedan ser asignados al clúster 1 o al clúster 2. ¿Qué significa que sean asignados al clúster 1 o clúster 2? No, o sea, no está definido por el problema, sino que una vez que se creen estos clusters, puede ver dónde se encuentran estos centros. Entonces, capaz que si nosotros estamos hablando de relación, o sea, si por ejemplo x2 fuese una variable relacionada con el peso y x1 una variable relacionada con la altura, el clúster 1 sería, por ejemplo, personas que son livianas y no muy altas. Y el clúster 2 sería personas que son más pesadas y más altas. Esto sería una interpretación de qué significa cada clúster. O sea, el clúster 1 serían personas bajas y livianas, y las personas del clúster 2 serían personas altas y pesadas, por darle un significado. Sin embargo, esto, o sea, es para dos dimensiones, y cuando lo llevamos a n dimensiones, se puede hacer un poco más complicado interpretar qué significa cada clúster, ¿no? Entonces, el algoritmo de K-means lo que va a intentar hacer es ir moviéndose para asignar centros de clúster. Lo que vamos a tener es entonces lo que se llaman centros de clúster. Vamos a dibujar los colores. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un centro de clúster acá y otro centro de clúster acá. Estos centros de clúster al principio los inicializamos en posiciones aleatorias. O sea, un np.random.random va a poder darme una posición aleatoria para el clúster verde y para el clúster rojo. A partir de ahí lo que pasa es que las observaciones que estén más próximas al clúster rojo van a ser asignadas como que pertenecen a ese centro del clúster. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que todas estas son del clúster rojo. Vamos a ver igual cómo después se va a ir moviendo. Pero en un principio serían esas. El clúster verde sería todo esto entonces. Porque o está más cerca del clúster rojo o está más cerca del clúster verde. Ninguna observación, y este es un dato muy importante,
puede quedar sin centro de clúster. O sea, todas las observaciones o corresponden al clúster 1, clúster 2 o clúster N. No hace falta que sean dos clústeres. Pueden ser N clústeres. Más formalmente igual se usa K. Y a eso vienen K-miles. Aunque tenemos K centros de clúster. Entonces, una vez que nosotros adquirimos la cantidad de centros de clúster y los inicializamos aleatoriamente, nos fijamos qué observaciones están más cerca. Acá vemos, bueno, algunos estamos cerca del verde, otros estamos cerca del rojo. A partir de eso, lo que vamos a hacer es decirle al clúster, a este centro de clúster, que se mueva al promedio de esas observaciones. O sea, ¿dónde está ahora? Bueno, desplázate hacia el promedio de todas tus observaciones. O sea, va a sumar el peso de todos estos puntos y la altura de todos estos puntos y va a tomar un promedio. Y eso le va a dar una altura y un peso promedio de esto. O sea, de este grupito que logró formar. Entonces el centro de clúster se me va a desplazar. Lo mismo va a pasar para el verde. Va a tomar el promedio y se va a desplazar. Una vez que se desplazó, vamos a ver que igual ahora cambió qué era lo que estaba más cerca y qué era lo que estaba más lejos. O sea, al desplazar el centro del clúster, lo que va a terminar sucediendo es que algunas observaciones van a dejar de estar más cerca de ese centro y otras van a estar más cerca. Entonces, por ejemplo, el clúster verde ahora quedó un poquito más cerca de ellos. Por decir algo, ¿no? Y el rojo un poquito más cerca de estos. Entonces, lo que logramos es que a medida que nosotros vamos moviendo el centro del clúster, va a ir tendiendo al promedio, y cuando ya directamente no cambie lo que se le asigna a ese centro, significa que el clúster está o sea, está literalmente en su centro, ¿no? Porque, pensémoslo, una vez que ya esta cruz no se mueve, significa que no hay más observaciones cerca, entonces ya no cambia más. Por lo tanto, ya llegué a asignar el clúster final. Lo mismo con el clúster verde. Cuando el verde no se mueva más, significa que esto ya está definitivo. Entonces, directamente, este es el clúster final porque ya no hay nada en lo que cambiar, ¿no? O sea, ya si seguimos haciendo iteraciones, con esto tomar el promedio, esto se quedaría acá. Porque estas observaciones van a quedar siempre más cerca del verde y estas más cerca del rojo. En la presentación igual se va a ver que lo hace un poquito más lindo. Entonces, se mueven y van cambiando qué es lo que se le asigna a cada clúster. Entonces, va cambiando qué es verde, qué es rojo, y en la última iteración directamente llegan a su centro. Y de ahí vemos que una vez que llegan al centro, directamente ni cambió que era verde que era rojo, porque simplemente ya era el definitivo del step final donde asignamos como verde y como rojo lo que corresponde. ¿Se entendió? El centro cambia en cada época. Exacto, o sea, no es una época, es un step, entonces en cada step, en cada pasito que hacemos, va a ir cambiando dónde está el centro, no cuál es el centro, o sea, no vamos a, por lo menos invertir dónde está el rojo, pero lo que vamos a ir cambiando es la posición del verde y el rojo en base a el promedio de lo que se le había asignado como que era parte de ese clúster, ¿no? Entonces, todas las observaciones que eran verdes van a decirle al verde a dónde moverse y todas las observaciones rojas al rojo a dónde moverse. Y así automáticamente el algoritmo va a converger a los centros del clúster. ¿Cómo sabe, o sea, el algoritmo, cómo sabe distinguir entre verde y rojo? O entre, o sea, cómo sabe cómo clasificar a... Ok, es buena pregunta, creo que no lo dije. Tenemos el clúster, o sea, tenemos la cruz verde y la cruz roja, ¿no? Si nosotros queremos ver, si le asignamos al rojo y al verde, lo que tenemos que ver es cuál está más cerca, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá, este es mi centro, este sería el centro del clúster rojo, este sería el centro del clúster verde, y esta sería una observación cualquiera. Digamos que está en un plano unidimensional. Acá claramente, ¿cuál sería el centro del clúster? No, el punto es una observación. El rojo y el verde son centro de clúster. Pero digo, ¿qué centro de clúster le correspondería al azul? El rojo, porque el rojo está más cerca. Entonces, el verde pertenece al clúster rojo, porque está más cerca del rojo.
y está mucho más lejos del verde. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una distancia de 2 unidades y acá de 10. Con estos números simplemente decimos, como 2 es menor que 10, el azul, esta observación azul, en realidad pertenece al clúster rojo, ¿no? Si fuese al revés y movemos esta observación azul hacia la derecha, la tenemos por acá, vamos a decir que pertenece al verde. No queremos poner sofisticados igual en caso de empate. Habría que de última hacer un 50-50. Pero es muy complicado que una observación quede literalmente en 5. Entonces me deje 5 y 5, por decir algo. O en 6, mejor dicho, porque tenemos 2. Entonces sería muy complicado que tenga 6 para la derecha y 6 para la izquierda. Pero bueno, ¿podría llegar a pasar? Sí. En esos casos se puede resolver asignándolo por default a uno de los centros de clúster. No cambia mucho en ese caso porque significa que justo está en el medio. El punto es que ¿cómo asigno la observación a uno de los centros? Simplemente la asigno al centro que esté más cerca, porque eso significa que esa observación está más cerca de, o sea, literalmente significa que esa observación está más cerca del centro, entonces se parece más al centro. Si vemos la foto final, los puntos rojos son los más cercanos a la cruz roja y los puntos verdes son los más cercanos a la cruz verde. La lógica de esto es que entonces, cuando yo traigo una observación nueva, voy a poder decir esta observación es muy parecida a las verdes, por decir algo, o es muy parecida a las rojas. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Me fijo de qué centro del clúster está más cerca, si el verde o si el rojo. Digamos que entonces este es del verde. ¿Y esto qué me diría? Por ejemplo, que esta persona es muy parecida, por ejemplo, a las personas altas y pesadas, por decir algo. Hay diferentes interpretaciones para esto. O sea, como les digo, el clustering como tal, lo único que hace es asignar las observaciones más próximas a un centro del clúster y ahí crear el centro del clúster. Pero como tal, la interpretación que le damos posterior es nuestra. O sea, acá esto tranquilamente podría ser dos clases. O sea, esto podría ser clase 1, clase 2. Entonces nosotros a partir de esto podríamos crear un atributo para mi dataset que se llame, no sé, peso, altura. Entonces creamos un nuevo atributo que es 1 si la persona es baja y flaca, o 1 si la persona es más alta y robusta. Un 0 si es alta y robusta, por decir algo. O sea, la interpretación posterior del clustering está en 1, pero el algoritmo en sí lo único que hace es asigna centro del clúster, perdón, asigna las observaciones al centro del clúster más próximos. ¿Cómo se mueve? O sea, ¿cómo se mueve el nombre? Se mueve el promedio. Ahí lo de qué, porque los círculos son los mismos. Los círculos son los mismos, pero va cambiando. Vamos a hacerlo otra vez el grafiquito. Nosotros partimos de ahí. Esos son, o sea, uno dice, bueno, de ahí no se mueve más, ¿no? Porque ahí empezó y ya tiene los verdes y ya tiene los rojos. Sí, pero no. Dijimos que se mueve el promedio. Ahora la cruz roja y la cruz verde no están en el promedio de las observaciones rojas y verdes. Están donde empezaron. Esto es un número aleatorio. El rojo, o sea, donde está la cruz y la verde y la roja, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. A partir de ahí, lo que voy haciendo es moverlos hacia el promedio. Entonces, ¿qué hago? Lo muevo hacia el promedio de las observaciones rojas y verdes, y al moverlo, o sea, primero lo muevo, después lo que va a terminar pasando es que las que estaban más cerca del rojo van a ser otras, y las que estaban más cerca del verde van a ser otras. Eso es una vez que lo moví o sea, al promedio de las rojas y verdes. O sea, ahí es como que hice dos pasos en uno igual. Ahí están al principio normal. Y ahí lo que hicimos fue moverlas y reasignar las observaciones a los centros de clúster que estén más próximos. O sea, esos fueron dos pasos en uno. Eso es automático. Eso se hace, lo vamos a ver en el algoritmo en la diapositiva que viene. Pero sí, se hace automático. Pero esa parte se entendió entonces, o sea, los muevo al promedio, reasigno las observaciones y de ahí vuelvo a moverlos al promedio. Vuelvo a moverlos al promedio y ahí, por ejemplo, bueno, ya terminó el clúster. El código sería este entonces. Vamos a repetir esto de asignar los centros de clúster. Bueno, si quisiese moverlo con un código así en inglés, sería for igual a 1 to m. Entonces sería para todos mis ejemplos de entrenamiento. Entonces, para cada uno
Para cada uno de los sistemas de entrenamiento, lo que voy a hacer es, voy a decir que la observación I, o sea, nosotros tenemos un montón de observaciones, tenemos una lista de observaciones, y por ejemplo, XY sería la observación número Y, ¿no? Serían los datos de X de la observación número Y. Entonces, vamos a decir que el centro de clúster de la observación Y va a ser el mínimo de la L2, esto no hace falta que se lo acuerden, la L2 es simplemente una fórmula matemática, XY menos MUX. A lo que en sí refiere esta ecuación, que bueno, parece una idea complicada, pero no lo es, en sí lo que dice es, nosotros tenemos mi observación XY, y digo, tomamos la diferencia con respecto al centro de clúster K, que eso sería un K. Un K en sí refiere al centro de clúster, y vamos a tomar el que menor diferencia me dé. Esto en sí se traduce en, lo vamos a llamar el caso unidimensional porque es más fácil, entonces lo que en sí tendríamos es, por ejemplo, digamos que este centro de clúster está en la posición 8, este centro de clúster está en la posición 12, y la observación está en la posición 10, ¿no? No, bueno, eso sería justamente 9, ¿no? Digamos que tenemos esos datos. O sea, unidimensional. Tenemos 8, 9, 12, ¿no? Claramente, ¿a cuál había que asignarlo? Al centro del clúster rojo, ¿no? Pero si lo queremos hacer matemáticamente, lo que tenemos que decir es el centro del clúster que menor diferencia me dé. O sea, que más el que esté en la L2. La L2 es simplemente una normalización que se usa, también se la llama fórmula de Frobenius. Está en NumPy, así que no hace falta que se acuerden todo esto. A lo sumo, sí, acuérdense que acá se usa la L2. No importa todavía qué es la L2, lo único que importa es que o sea, lo que logra hacer la L2 es computar distancias para espacios n dimensionales. Porque el problema es que acá, por ejemplo, en una dimensión, lo que yo podría hacer es, digo, 8 menos el centro del clúster, que es 9, 8 menos 9, lo elevo al cuadrado esto, y tomo una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, 8 menos 9 me da menos 1, lo elevo al cuadrado, esto me da 1, y esto tomo la raíz cuadrada. Esto es 1. Importante igual, obviamente, no cancelar, ¿no? Si no, no es lo mismo. O sea, no me puede dar negativo esta distancia. ¿Qué pasa? Cuando estoy trabajando con vectores, la cosa es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque no, o sea, tengo varias cosas a restar, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, como un vector sería, sí, digamos que tengo dos dimensiones. Entonces, si yo tengo dos dimensiones, tendría x1 menos mu1 más x2 menos mu2. Esto es 2 al cuadrado y esto va a la raíz cuadrada. Esto sería la L2. Entonces, lo que hago es, o sea, hago las diferencias, las elevo al cuadrado, sumo todas estas diferencias al cuadrado y tomo la raíz cuadrada de todo eso. Y esto lo puedo extrapolar a n dimensiones. Si tengo 3 dimensiones, el procedimiento es el mismo. x1 menos mu1 más x2 menos mu2 más x3 menos mu3. En sí yo podría usar cualquier forma que me dé distancias. O sea, cualquier método, hasta por ejemplo tomar el valor absoluto, que me dé distancias entre dos puntos en n dimensiones me serviría. Lo importante es que lo puedo extrapolar para n dimensiones. O sea, si tengo 20 dimensiones, porque cada observación tiene 20 rangos diferentes, esto tiene que seguir funcionando. La L2 sigue funcionando, ya vamos. Buen día, ¿y me? Sí, ya. La otra es fuimos también, no. ¿Me lo prometen como la otra vez? Sí, sí. Confío en usted. Dale, Gracias, Juan. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el que menor L2 me dé, o sea, el que menor esta distancia me dé. Por lo tanto, el que esté más cerca. Entonces, la observación número I, o sea, la observación I, será asignada el centro del clúster que esté más cerca, ¿no? Eso es la traducción de esta línea. El mínimo K sería, porque esto se va a repetir para todos los centros del clúster, entonces va a dar el mínimo de todas las distancias entre los centros del clúster, ¿no?
Esto es simplemente un numerito. O sea, los vectores son números. La N2 me termina dando un número. Esto va a dar un número y esto va a dar un número. Entonces voy a comparar, yo qué sé, 8 contra 10. Y como el 8 es menor que 10, bueno, eso pertenece al centro de clúster rojo, por decir algo. Lo segundo a hacer es mover entonces los centros de clúster. Para cada uno de mis centros de clúster, por eso, por K igual a 1 hasta acá, K mayúscula es el número de centro de clúster, lo que vamos a hacer es que el nuevo centro de clúster, el nuevo QK, sea la suma de los datos asignados a ese centro de clúster. O sea, es lo mismo que lo que estábamos viendo antes, o sea, las observaciones verdes van al clúster verde, las rojas van al clúster rojo, y lo que hago es, ya ahí los panes. Sí, sí. Vamos. Sumo todas y después hago sobre el total de números, o sea, hago sobre el total de observaciones asignadas. Es otra forma un poco más sofisticada de decir, tomo el promedio de las observaciones que fueron asignadas a ese centro de clase. No es más que eso. Sutileza chiquita pero importante, y es que podemos calcular un costo. El costo del clustering, esto es bastante importante, va a ser la diferencia, o sea, va a ser la L2, o sea, la suma de L2 con respecto a cada observación y su centro de clase. ¿Qué significa esto? Lo seguimos después. Chicos, y México está en la